procesales, ustedes van a ver el capítulo 7 que habla de las vistas y traslados. ¿Sí? ¿Qué son las vistas y qué son los traslados? Entonces, si yo, el código me dice que el plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, será de 5 días, me está diciendo que ya hay un plazo general, un plazo legal establecido para que contestar las vistas y los traslados. Bien. Pero las vistas y los traslados no son lo mismo, son distintas cosas. Es decir, si bien el fin es el mismo, hay que distinguir a quién está dirigido. Si está dirigido a las partes, se le dará un traslado por 5 días. A las partes se le confieren traslados. ¿Sí? Por ejemplo, se presenta el ingeniero o el médico presenta una pericia en el proceso y el juez dice, de la pericia presentada, traslado a las partes por el término de 5 días para que ejerzan sus derechos que cuando veamos la parte de prueba, ustedes podrán pedir explicaciones o podrán impugnarla dentro de esos 5 días. Pero si queremos dar esta notificación no a una parte, sino a un funcionario del Ministerio Público, ¿sí? Ahí se le va a correr una vista. Entonces a las partes le damos traslado, a los funcionarios públicos, por ejemplo, el asesor de incapaces, ¿sí? El asesor de menores y incapaces, le vamos a dar una vista. ¿Qué diferencia hay? En el traslado ustedes van a ver que el principio general de notificaciones es por nota, o sea, los martes y los viernes le tomará nota, salvo que el juez sea en caso que sea notificar por cédula. En cambio, al funcionario, a este asesor la vista, no le va a llegar una cédula a ese funcionario, sino que antes de la pandemia se le mandaba el expediente papel a su despacho y se tenía por notificado el día que lo recibía ahí el funcionario, el asesor de menores incapaces, el curador, todo lo que es Ministerio Público, el agente fiscal, el fiscal de cámara, se le daba vista por el término de 5 días para que le evacúen, pero ese plazo le empezaban a contar, no los martes y los viernes, como le corren a las partes en los traslados, sino desde el día que les llega el expediente a su público despacho. Bien, efecto pandemia, hoy por hoy, al agente fiscal, ¿cómo le estamos notificando? ¿Cómo le hacemos esa vista? Si estamos todos en la aislación y todo lo demás. Bueno, digitalizamos todo, si le damos traslado, por ejemplo, al fiscal de cámara, por un pagaré de consumo, ya tenemos hablado en el fiscal de cámara, digitalizamos demanda, digitalizamos pagaré, y le damos vista digital, es decir, le mandamos al domicilio electrónico del agente fiscal de cámaras una vista para que la conteste 5 días. Hicimos un mix entre entre el traslado a las partes y la vista que se le llevaba el expediente papel al Ministerio Público. Ahora le damos una vista digital. Ese es el efecto de la pandemia en cuanto a esto, ¿sí? Diferencia, a las partes se le da traslados, a los órganos jurisdiccionales, a los órganos funcionarios se le corre vista y las notificaciones son distintas. Ahora vamos a ver que también hay otra forma de comunicarse que es a través de oficios. ¿Qué son los oficios? Los oficios son comunicaciones escritas. Por ejemplo, un juez interviniente en un proceso tiene testigos, por ejemplo, es un juez de La Plata y tiene testigos en Saladillo, por ejemplo, a través de un oficio le requiere al juez de paz de Saladillo que tome las audiencias testimoniales fulanito, menganito, ¿sí? Los oficios también son formas de comunicación entre jueces. Los oficios se pueden dirigir a través de el sistema también de presentaciones y notificaciones electrónicas, también está digitalizado. Antes de la pandemia el oficio se hacía papel, aunque algunos ya lo tenían digitalizado. La ley 22.172 es la que establece la forma de comunicarse
entre los jueces nacionales y provinciales, ¿no? Y ahí, cuando uno hace el oficio, está en un órgano jurisdiccional, tiene que poner en qué órgano jurisdiccional está, quién es el juez, quién es el secretario, el nombre de las partes, transcribir la resolución que ordena, el sello y la firma, todos los requisitos que antes era el papel y ahora pasó todo a digitalizarse. Esas entonces son formas de actos procesales. También tenemos los exhortos, ¿no? Es otra forma la de oficio. ¿El exhorto qué es? Y los exhortos son entre jueces extranjeros, ¿sí? O entre los nacionales y los provinciales. Se manejan a través de exhorto. El exhorto también es una requisitoria, es como el oficio, pero cuando son distintas jurisdicciones, a través de los convenios internacionales, y de unos y de dos, ustedes ya habrán estudiado, o no, a internacional público, internacional privado, ¿sí? Los distintos convenios existentes entre los distintos países, donde, si es un juez de la misma provincia, va a un oficio, si es un juez de la provincia de Buenos Aires que le requiera a un Uruguay, y bueno, tendrá que establecer un exhorto y tendrá que un sistema de estampilla vía embajada, con apostilla, ¿sí? Depende de los convenios que tenemos con el país requerido. Tenemos juez requiriente y juez requerido. Bien. Después vamos a ver que también otra de las formas de comunicación de los actos procesales son las notificaciones. Y esto es lo más importante en cuanto a las notificaciones, que ustedes sepan bien distinguir cuál es el principio general y cuáles son los distintos medios que existen. El principio general que existe en materia de notificaciones es el principio del artículo 133 del Código Procesal. ¿Y estas notificaciones qué contienen? Estos son actos mediante los cuales se pone en conocimiento de las partes, ¿sí? Otra vez las partes, como dijimos en los traslados, ahí serían la notificación, o de terceros, el contenido de una resolución. Entonces, a través de, cuando se ordena una notificación, se va a poner en conocimiento de una parte, ¿se entiende? El contenido de una resolución. Para eso le vamos a notificar. Por el principio de contradicción, y a partir de las notificaciones, como ya les dije, que se va a empezar a computar los plazos, ¿no? De la notificación. ¿Y qué medios de notificación tenemos? Principio general, ya les dije, 133, cuando la juez dice, por ejemplo, traslado por el término de 5 días para las partes, si lo firma un lunes, el día martes tomará nota y a partir del miércoles será el primer día, y ahí contaremos los 5 días, más el plazo de gracia. Todos ejercicios que ustedes harán en prácticas profesionales en su oportunidad. Pero también existen otros medios de notificaciones regulados por el Código Procesal, que son los medios de radiodifusión, la forma personal, telegrama, la cédula, el 135, el más importante, carta documento, correo electrónico, ¿sí? Y por edictos. Hoy por hoy está planteado, efecto pandemia, sí se pueden notificar las demandas por carta de documentos, hay que pedir autorización judicial y bueno, hay 2 o 3 juzgados ya que están autorizando la notificación de la demanda a través de carta de documento por la relación que hay, que los oficiales notificadores en los casos urgentes, digamos, no salen a notificar. Además que la mitad del Poder Judicial de la provincia ya tiene COVID. Bien. Y también existe una notificación tácita, o existía una notificación tácita cuando estábamos en un expediente papel, netamente de papel, que implicaba que cada vez que ustedes retiraban el expediente del juzgado, porque pedían el préstamo de las actuaciones, en 134, decía que se le tenía por notificado de todas las resoluciones que contenía ese expediente papel que ustedes se llevaban. Pido el préstamo de tal expediente. El juez dice, concédase el préstamo por 48 horas. Ustedes iban al juzgado, retiraban ese expediente papel, se lo llevaban por 48 horas o por 3 días, y implicaba la notificación tácita de todo lo que contenía ese expediente.
Bien. También cuando retiran las copias para traslado. Iban a la mesa de entrada, me dieron traslado de la liquidación. Acá en la carátula tiene copias. ¿Me das las copias? Sí, toma, te doy las copias. Pero poneme acá que retiras copias. Retiro copias, implica retirar las copias de la liquidación. Implicaba una forma tácita de notificación a partir de los cuales comenzaban a correr los plazos para los actos procesales que ustedes pudieran hacer. Como por ejemplo, impugnar esa liquidación. Bien. Ya hablamos que los funcionarios judiciales se notifican el día que les llegaba el expediente, antes de la pandemia, ¿sí? Y bueno, y después tenemos que ver cómo está conformada la cédula de notificación, y cómo es la actuación del oficial notificador y cuál es la entrega al interesado o persona de la casa. Todo eso son acordadas que ustedes van a leer gustosamente en algún momento cuando les toque que un oficial de justicia le devuelva una cédula sin notificar el traslado de la demanda porque no encontró a alguien de la casa o porque nadie respondió a su llamado. Ustedes empezarán a leer acordada a ver cómo sigue esto. El oficial tiene que golpear, tiene que averiguar, requerir a los vecinos si fulanito vive acá, si no vive allá, entonces tiene que dejar un aviso de qué pasó, todo que establecen las acordadas a los fines de poder continuar por el caso que no lo entrega, no encuentra al que quiere notificar, por ejemplo, el traslado de una demanda, ¿no? El 338 como el procedimiento. Y en todo caso dejársela, si dejó el aviso y fue al otro día para que lo espere porque vive ahí, dejársela a una persona que sea de la casa pero que no sea el interesado, ¿no? Una persona de la casa. Todas estas son las formas de notificación que establece el Código Procesal que ustedes van a leer desde el 133 hasta el 143 bis, ¿no? Todas las formas que regula el código. Yo le estoy haciendo un pantallazo para que ustedes vayan incorporándose, entrando al tema. Ya creo que el perro de Marisol puede pensar mejor que yo, porque yo ya se me cruzaron todos los cables, ya me cansé. Y a raíz de ahí ustedes manejando los medios de comunicación, los sistemas de notificación, van a saber cuándo tienen que hacer un oficio, cuándo tienen que hacer una cédula, cuándo tienen que hacer la cédula electrónica, cuándo la tienen que hacer papel, ¿sí? A raíz del manejo de todos estos actos procesales que estamos viendo. Ustedes tengan bien en claro que el principio general es el 133, la notificación por cédula es de la del 135, y que hay pocas cédulas que se hacen a los domicilios reales y la mayoría se hacen a los domicilios constituidos. ¿Qué notificación, qué cédula se hace al domicilio real? Como hasta ahora les dije ya varias veces, el traslado de la demanda, ¿a dónde va? Al domicilio real. ¿Y por qué el traslado de demanda va al domicilio real? ¿Alguien sabe la respuesta? Porque todavía el demandado no se presentó al proceso, no constituyó. Claro, no lo constituyó el anterior, claro. Como la citación de un tercero al proceso, ¿por qué se notifica al real? Y porque todavía no está en el proceso, no constituyó un domicilio, ¿sí? Claro. Entonces, ahora, van a ver que también hay otros casos, como puede ser la absolución de posiciones, también que se toman, el código establece que debe realizarse en el domicilio real, ¿no? Pues si el abogado no le avisa, debe ser, calculo yo. Una vez que tienen constituido, digo, el abogado le debería avisar al cliente, ¿no? Bien. El 141 es el que habla de la entrega de la cédula a persona de la casa. 141 el Código Procesal, y que tiene que ver con el traslado de la demanda, el 338, el domicilio real. Y como le dije, todo lo demás va a ir al domicilio constituido. Una vez que las partes se presentan al proceso, tienen la obligación de cumplir con la carga que establece los artículos 40 y 41 del Código Procesal. Denunciar su domicilio real, denunciar el domicilio constituido, conjuntamente con una casilla de correo electrónico que es la que le asigna la Corte. ¿Sí? Entonces, denuncian cuál es el real, constituyen el domicilio procesal físico,
conjuntamente con la casilla de correo electrónico que tienen ustedes a través del token que adquirieron en el Colegio de Abogados Departamental, es decir, donde se colegiaron. Ahí van a tener su número de quit @scba.gov.ar y ese será su domicilio o casilla electrónica a los fines del domicilio constituido. Que van a ver que el artículo del Código Procesal, que ya se modificó, que ahora se modificó de nuevo hace poquitos días, establece, es un mecanismo mucho más rápido el de notificar el domicilio electrónico, ¿no? Permite una agilidad en el proceso que antes se perdía muchísimo tiempo con la intervención del oficial público y salir a repartir cédula, cuando no lo asaltaban o las perdía y había que hacerla de nuevo. Entonces agilizó mucho. Entonces lo que tiene es que todo sea notificado electrónicamente. Electrónicamente, el 143 nos permite, con el 135, salvo 3 excepciones. Una todavía no la entiendo, que es la notificación de la sentencia, porque la sentencia se tiene que notificar al domicilio constituido físico, cuando si te la mando al electrónico es mucho más ágil, pero mucho más, digamos, eficiente. Me llega, me entra en mi token, yo entro en mi token, la veo. Si te va el oficial público y te la pega en el acceso de entrada del edificio donde tenés el estudio, y por ahí el encargado si la ve, te la da, y si la ve, es más probable que, más seguro que la veas en el domicilio electrónico. Pero bueno, son esas negociaciones que se hicieron porque si no, no salía lo del domicilio electrónico. Traslado de la demanda a papel, citación de persona extraña al proceso papel, notificación de la sentencia a papel, y lo demás lo podemos hacer electrónicamente. ¿Mm? ¿Qué más les puedo decir con respecto? Cuando tenemos un domicilio ignorado de la demandada, ustedes van a ver que el código procesal, y hacen las averiguaciones en Camusi, Edelap, el Correo, Movistar, todas las empresas, Colegio Electoral, Colegio todos, que ni no encuentran el domicilio, va a ver que el código le faculta a usted pedir una notificación bajo responsabilidad cuando ustedes están seguros de que vive ahí, pero saben que está escondido y que no les va a recibir la cédula porque saben que está esperando, saben que le va a llegar la notificación. Entonces ustedes podrían pedir la notificación bajo responsabilidad. Ahora, si ustedes no conocen ese domicilio, no están seguros que es así, podrían seguir hasta pedir la notificación por edictos. No lo encuentran, domicilio ignorado, no encuentran a la persona, no estoy seguro que vive ahí, no le puedo notificar bajo responsabilidad a ningún lado. Bueno, vamos a pedir la notificación por edictos, por medio de radiodifusión, ¿sí? Podríamos distintos medios que regula el código. De un edicto se cita fulanito de tal para que tenga 15 días, conteste, y se lo publico en el diario del último domicilio conocido, a ver si algún amigo le avisa. Bien, ¿qué más les puedo decir? Un montón de cosas que van a ver si tienen, espero tengan manuales actualizados, pues si no le van a hablar de la foliatura, de la organización y cuidado del expediente, la responsabilidad objetiva del secretario. Todo eso está perimido, obsoleto, y o sea, versiones actualizadas del manual de Palacio, porque si no, pierden tiempo aprendiendo cosas que ya no existen. Después vamos a ver dentro de los actos procesales que regula el código, que cuáles son los distintos tipos de resoluciones judiciales que dictan los jueces, ¿sí? Que son actos procesales también, que son las resoluciones judiciales, ¿no? Vamos a ver que los jueces dictan, anoten bien, providencias simples, sentencias interlocutorias y sentencias homologatorias o definitivas. Homologatorias son igual que la definitiva porque es poner fin al proceso, ¿sí? Homologa un acuerdo entre las partes sin llegar a la sentencia, o sea, le equiparamos a la sentencia definitiva.
Ahora, ¿cómo ustedes se dan cuenta que es una providencia simple, que es una sentencia interlocutoria y que es una sentencia definitiva? Y bueno, seguramente si yo les doy a leer alguna resolución, ustedes podrán tratar de ensayar, responder y todo lo demás. Pero vamos a decir así. Artículo 160 del Código Procesal. Providencias simples. Las que tienden al desarrollo del proceso. Al desarrollo o al impulso del proceso. Son actos de mera ejecución. Las dicta el juez, una característica importantísima, sin sustanciación. El juez dicta una providencia simple sin sustanciación. ¿Qué quiere decir sin sustanciación? Principio de contradicción, no le da traslado a la contraparte de lo que pide una, no le da traslado a la otra y luego dicta la providencia. Una parte pide algo y el juez dicta esa providencia sin darle traslado a la otra parte y dando impulso al proceso, ¿sí?, a los fines de que continúe con su desarrollo. Por eso esta providencia simple puede ser de oficio, porque el juez la dicta de oficio sin que nadie pida nada. Por ejemplo, atento al tiempo transcurrido, el juez dice, requiérase la causa al juzgado de al lado que le pidieron porque tenía que verla, el juez la requirió, bueno, no me contestó, se la pido de nuevo. O sea, de oficio el juez nadie pidió. O puede ser que una de las partes se la pida, entonces el juez la resuelva, libre ese oficio a los fines de requerir, y desarrolla el proceso, impulso del proceso. Y esta es una diferencia importantísima porque las sentencias interlocutorias son las que se resuelven previa sustanciación de lo requerido. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que una providencia simple se dicta para impulsar el desarrollo del proceso sin previa sustanciación, y las resoluciones, las providencias simples, son todas las que se dictan previa sustanciación con la contraria. Entonces, si por ejemplo que ustedes piden, el juez le da traslado a la otra parte dice algo y después el juez resuelve, eso ya ustedes van a distinguir que es una interlocutoria. Además va a resolver sobre lo pedido, va a imponer costas, ¿sí? Por ejemplo, las excepciones previas, que se da traslado. Y después tenemos las sentencias definitivas, lo hago rápido esto, porque el tiempo restante 6 minutos, y acá voy a dar por terminado. Que las sentencias definitivas son las que resuelven lo sustancial del proceso, ¿no? La sentencia de mérito, la que trata las pretensiones introducidas en las demandas, las excepciones en la contestación que no fueron previas y fueron diferidas, las que abordan los hechos y el derecho, y la que en definitiva rechaza la demanda o condena a la otra parte, ¿sí?, a realizar algo, una obligación de dar, hacer o no hacer, e impone las costas del proceso. Se van a ver que va firmada por el juez, tiene lugar, fecha, igual que todas las tres tienen los mismos requisitos, la forma de todas, ¿no? Son escritas, digital, ahora, con fecha y lugar, firma del juez, en algunos casos el secretario que da fe. Y ustedes cuando estudien esto, recuerden, no puedo avanzar con el estudio si no tengo bien en claro qué es una providencia simple, qué es una sentencia interlocutoria y qué es una sentencia definitiva. Esto es el ABC del derecho procesal a los fines, luego, de abordar los medios de impugnación que regula el código. Por eso es importantísimo que ustedes sepan distinguir. Porque si ustedes saben distinguir qué tipo de resolución judicial es, después van a saber qué tipo de recurso resulta admisible contra esas resoluciones. Hasta acá, y con el último aliento, voy a dar clase el día de hoy. Acá y los actos procesales, entiendo, mi parte quedó cumplida, falta que ustedes sienten a leer y
Y bueno, no sé, Guille, ¿querés decir las últimas palabras? Te quedan 4 minutos. No, no, simplemente que ahí yo por el chat les puse los números de las acordadas. Pueden buscarlas en internet, o no sé si querés, Gastón, que después las subamos a la cátedra virtual. Me refiero a la de notificaciones electrónicas, la 3845, y la 3397, que es la que describe en detalle el procedimiento que debe seguir el oficial notificador. Así que Subísela. si quieren se las subo yo y ya se las dejo ahí en el material de actos procesales. Sí. Así que bueno, después, Sí, por favor. bueno, obviamente estamos grabando, así que seguro mañana ya cargo las clases y bueno, y esas acordadas, y con eso ya estaría, digamos, por lo menos el material para actos procesales. Bueno, muy bien. Ha sido un gusto el día de la fecha. ¿Alguien quiere hacer una pregunta que dure menos de 3 minutos entre hacerla y la respuesta? Yo no tengo. Profe, yo, Sí. disculpe, profe, del otro día me quedó la mediación. ¿Qué pasa si alguna de las partes no se presenta? La mediación nunca. ¿Es Depende, obligatorio? multas, tenés un sistema de multas. Depende si está debidamente notificado. Si el requerido está debidamente notificado y no va, hay una multa. Lo mismo para el requirente. El problema es si no está notificado. Hay que seguir probando hasta que se notifique. Y si no se puede notificar, se puede cerrar por imposibilidad de notificación, lo cual es un problema después a la hora de enderezar la demanda, porque hay que mandarla al mismo domicilio que uno denunció en mediación. ¿Te acordás que vimos que había que ultimar los detalles acerca de los domicilios en la etapa de mediación? Porque después está prohibido cambiarlo. En realidad no es que esté prohibido cambiarlo, sino que si denuncias uno nuevo, el juez muy probablemente te mande a mediación de vuelta, en el momento en que logres notificar a la contraparte. Por eso es que las averiguaciones sobre los domicilios hay que hacerlas en la etapa de mediación, porque si uno cierra por imposibilidad de notificar y después logra dar con el demandado en otro domicilio en la etapa de demanda, muy probablemente el juez te devuelva a mediación. Lo cual es un garrón porque a esa altura ya escribiste la demanda y bueno, siempre Claro, los eso sí sabía porque el otro día lo dijiste. abogados estamos buscando optimizar el tiempo. Claro, me había quedado la duda esa, ¿qué pasaba si la otra persona nunca jamás se presentaba a la mediación? No, en realidad vos estás obligado a ir solo a una audiencia y si no vas hay una multa, que es de escala variable porque está relacionada con el honorario del mediador. Eso después podés leerlo en la ley y en el decreto. Genial, profe, gracias, No, de nada. Por mí ya está, buenas noches. Bueno, habiendo sido todo por el día de la fecha, buenas noches a todos y todas. Y nos vemos el martes que viene en el mismo. Acuérdense que si tienen alguna consulta, el martes que viene, antes de empezar la clase, ahí es. No recibo mensajes, ni mail, ni propuestas. Chao. Buenas noches. Nos vemos, chau chicos, hasta el martes.